Muy bien, jóvenes, muy buenas tardes. Muy buenas tardes con todos. El día de hoy vamos a continuar con lo que vimos la semana pasada. Y obviamente, pues un tema importante fue que vimos esta relación que hay entre el peligro, la amenaza y la vulnerabilidad, ¿no? Y que esta vulnerabilidad, dependiendo de cómo la enfoquemos y cómo la abordemos, y trabajando justamente los aspectos vinculados a exposición, fragilidad y resiliencia, vamos a poder minimizar, obviamente, los riesgos, nos vamos a poder reducir el riesgo, ¿no? Y es un aspecto importante porque esto implica tener claridad respecto a lo que es la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad puede enfocarse desde aspectos físicos, desde aspectos sociales, desde aspectos organizacionales, institucionales, económicos, culturales, ecológicos, ¿no? Para nuestro caso, y en los temas vinculados a vivienda, construcción y saneamiento, obviamente un tema importante que nos va a centrar y obviamente va a ser el eje para poder generar condiciones y reducir el riesgo de desastre es justamente abordar el tema de la exposición y la fragilidad, que son aspectos muy importantes y son muy, digamos, estratégicos dentro, digamos, de las acciones que tiene vivienda, ¿no? Y un aspecto también importante que se tiene que abordar es el tema de la resiliencia, ¿no? Que es un aspecto que está más abocado al tema de capacidades, al tema de condiciones, ¿no? Mientras que la exposición y fragilidad son temas mucho más de gestión y sobre todo la fragilidad muy vinculado a los temas de ingeniería, ¿no? Entonces, para entender básicamente los peligros hay que obviamente caracterizarlos, ¿no? Y hay que obviamente entender básicamente que el peligro va a ser la probabilidad de ocurrencia de un fenómeno natural o inducido por el hombre que va a ser potencialmente dañino para un periodo específico y una localidad o zona conocida, ¿no? Este aspecto es muy importante porque esto nos va, digamos, focalizar un poco el tema de cuál es el origen de los peligros, sobre todo básicamente para entender cuál es la incidencia que está vinculado pues principalmente a vivienda y saneamiento, ¿no? Por ejemplo, y dentro de esta clasificación vemos que los procesos de origen natural tienen una clasificación, y esto es un tema también que nos va a ayudar también a dimensionar qué factores son los que podemos controlar o organizar para reducir la vulnerabilidad, que es un aspecto obviamente pues estructural dentro, digamos, del desarrollo que estamos teniendo, ¿no? Por ejemplo, los procesos generados en el interior de la Tierra, ¿no? Y que tienen que ver con sismos, maremotos, tsunamis, actividad volcánica, estos procesos obviamente son imposibles de controlar por el hombre, ¿no? Son imposibles de controlar por el hombre, ¿no? Los procesos generados en la superficie, deslizamiento de tierra, derrumbes, aludes, aluviones, huaicos, erosión, reptación, entre otros, vienen a ser procesos que están en la superficie y para lo cual hay una propensión, ¿no? Hay una propensión que se genera justamente por las condiciones naturales que tiene el hombre. Entonces, en la medida que nosotros desarrollemos un conocimiento de estos procesos que hay en la superficie, vamos a poder identificarlos y vamos a poder de una otra manera poder realizar acciones para controlarlos, ¿no? Entonces, acá hay un tema que es muy diferente a los sismos, maremotos o actividad volcánica, donde hay posibilidad de controlarlos para una ocupación, ¿no? Cómo yo voy a tener en cuenta estas condiciones al momento de planificar, ¿no? Otro aspecto importante tiene que ver con los generados por fenómenos hidrológicos, meteorológicos, oceanográficos, inundaciones, sequías, tormentas, heladas, granizas, nevadas, vientos fuertes, deglaciación, oleajes, el niño, la niña, precipitaciones. Entonces, acá estamos hablando justamente de eventos que tienen que ver con condiciones atmosféricas y oceánicas, ¿no? En donde obviamente también se requiere tener un conocimiento y análisis de estas condiciones. Y acá hay un tema importante porque acá entra una palabra que debemos tener en cuenta, que es justamente el tema de la adaptación, ¿no? Porque, a ver, si nosotros intervenimos en un territorio, en una zona propensa a deslizamientos, sin considerar esa condición, obviamente pues tenemos un problema grave.
Pero si vamos a intervenir en un territorio donde hay propensión a inundaciones, sequías, heladas, tormentas, pues también estamos viendo básicamente que hay un nivel de conocimiento del territorio para saber cuál es, por ejemplo, en inundaciones, el periodo de retorno, cuándo se activan quebradas, qué eventos activan sequías, qué eventos activan heladas. Y eso implica, pues, conocer el territorio desde mucho. Y ese es un aspecto en el cual, pues, hemos tenido una deficiencia bastante grande por parte, digamos, del hombre peruano, ¿no? Sobre todo, básicamente, a nivel, básicamente, de los últimos 500 años, en los cuales hemos tenido una influencia de ocupación al estilo occidental que ha omitido ese conocimiento del territorio que el hombre peruano desarrolló antes, ¿no? Antes que llegaran los españoles, el hombre peruano tenía lecciones de conocimiento del territorio de por lo menos unos 10.000 o 15.000 años. Y por lo tanto, ¿cuántos eventos de desastre ha sufrido el hombre peruano durante toda esa época? Y les permitió desarrollar un concepto muy importante de ubicación, ¿no? Y ese es un aspecto fundamental para entender que va a requerir conocerse y estudiarse estos eventos para poder adaptarnos, para poder controlarlos y para poder minimizarlos. En el caso de los sismos, maremotos y tsunamis, obviamente hay un tema en el cual no podemos controlar estos eventos, pero sí de una otra manera pues adaptarnos, ¿no? Respecto a los eventos de origen biológico, acá el tema es obviamente un tema en el cual debemos tener en cuenta que van a haber plagas y epidemias de origen natural, ¿no? Y esto es un tema que está muy en discusión con lo que está pasando ahora con el COVID, porque tengamos en cuenta que estos eventos de origen biológico, llámese plagas o epidemias, pues en la medida que el hombre esté relacionado o esté vinculado con este tipo de eventos, pues va a ser susceptible, ¿no? Y obviamente, pues, los últimos eventos de epidemia que hemos tenido han sido justamente por granjas o porque el hombre se ha vinculado con animales, y eso obviamente ha hecho, pues, de que el hombre adquiera. Entonces, de origen natural, tanto no es. Habría que justamente ver el contexto y analizar el contexto en el cual se genera una plaga y una epidemia, ¿no? Por ejemplo, hay epidemias de insectos, plagas de insectos, hay plagas de roedores, ¿no? Y eso es un tema que podría responder a un tema de orden biológico, ¿no? Y las epidemias también generalmente se dan a nivel de plantas o a nivel de algún tipo, digamos, de incidencia que pueda ser de origen biológico. Pero respecto al margen que hay con el tema del hombre, pues está muy vinculado con el hombre. Y respecto a los temas inducidos por el hombre, pues acá hay un tema inevitable que es justamente entender de que la mayoría de estos peligros o eventos que tienen que ver con intervención humana o de origen humana están muy vinculados a sus efectos en ciudades y también en algunos otros aspectos, ¿no? Por ejemplo, los incendios urbanos, definitivamente, pues en las ciudades vamos a tener eventos de incendio, vamos a tener, obviamente, derrame de sustancias químicas peligrosas, ¿no? Vamos a tener contaminación del agua, el suelo, el aire, vamos a tener radioactividad, vamos a tener subversión, terrorismo, guerras, ¿no? Entonces son aspectos que están muy vinculados al hombre, pero van a haber otros aspectos en los cuales hay que tratar de analizar y entender bien a qué obedecen estos eventos, ¿no? Por ejemplo, los incendios forestales, ¿no? Van a haber incendios forestales naturales, causados de repente por la sequía o causados de repente por la ausencia de vientos o lluvias, pero van a haber también incendios producidos por el hombre, ¿no? Y son muy a propósito producidos por el hombre cuando tenemos estas quemas que se generan pues en las zonas rurales para cultivos, para agricultura o en la selva, ¿no? Y también obviamente estos incendios forestales que también se dan en la selva cuando se realizan actividades de cambio de uso, ¿no? En los temas que tienen que ver con deforestación, desertificación, también están vinculados pues a procesos de desarrollo que realiza el hombre para ampliar la frontera agrícola, pero utilizando mal los recursos, ¿no? Utilizando mal el agua,
o generando conflictos de uso, ¿no? Y obviamente, pues, el hombre ha generado plagas y epidemias, ¿no? Que es un tema importante a tener en cuenta. Entonces, estos son los factores que hay que analizar y hay que, obviamente, pues, tratar de ubicar dentro, digamos, de un marco vinculado, pues, al tema de los peligros. La vulnerabilidad es el grado de resistencia y o exposición de un elemento o conjunto de elementos frente a la ocurrencia de un peligro, ¿no? Y esta vulnerabilidad puede ser ambiental, puede ser ecológica, física, social, económica, cultural, ideológica, política, etcétera. Pero lo que nos va a interesar a nosotros justamente es la vulnerabilidad que está vinculada pues a las condiciones del territorio, ¿no? Y tiene que ver justamente con estos aspectos vinculados pues al tema, digamos, de la planificación urbana y también la construcción, que es un aspecto que está generalmente dentro del aspecto físico, ambiental y ecológico, y en cierta medida también social, económico, ¿no? Entonces, hay un tema importante que tratar de abordar respecto a lo que es la vulnerabilidad, ¿no? Y sobre todo entender estos componentes que tienen que ver con la exposición, fragilidad y resiliencia, ¿no? Entonces, la exposición viene a ser justamente los elementos expuestos que tenemos y que van a incidir básicamente en el territorio. Por ejemplo, acá tenemos lo que ocurrió en Huánuco, en Ambo. Acá tenemos otro evento que también generó un tema vinculado al tema de exposición. Y la fragilidad, que tiene que ver justamente con estos aspectos que están muy vinculados a la ingeniería y que tienen que ver justamente con aspectos en los cuales hemos pasado por alto condiciones técnicas elementales en los procesos constructivos, ¿no? Por ejemplo, vemos una construcción, esto es en Huánuco, sin estructuras, ¿no? El primer piso es de adobe y el segundo piso es de ladrillo. Y también vemos, por ejemplo, que hay columnas que no son continuas. Y sobre todo, básicamente, pues, vemos de que hay una combinación de materiales. Por lo tanto, pues, hay un nivel de riesgo generado justamente por un tema que está vinculado a la parte social, ¿no? Que tiene que ver con la falta de capacidades, limitaciones, no hay asistencia técnica, falta de capacidad de gestión, pero esto se traduce pues en los procesos constructivos que genera este tipo de condiciones de riesgo. Acá vemos, por ejemplo, esta vivienda, obviamente pues que no tiene cimientos, que tiene elementos de saneamiento expuestos y que miren, tiene la cobertura también inadecuada y que al parecer también está en una zona de ladera o pendiente, ¿no? Y esto también obviamente implica pues un tema vinculado a fragilidad. Entonces, el riesgo viene a ser justamente la estimación o evaluación matemática de probables pérdidas de vidas, de daños a los bienes materiales, a la propiedad y la economía, para un periodo específico y un área conocida. Y este riesgo se va a evaluar en función del peligro y la vulnerabilidad. O sea, el riesgo va a ser igual a una función de peligro y vulnerabilidad. Por ello, un tema importante es tener en cuenta cómo, digamos, hemos incrementado en los últimos años la población vulnerable, ¿no? Según, obviamente, el último, la última política de gestión de riesgo de desastres aprobada, lo que hemos tenido entre el año 2012 y el 2021 no ha sido una reducción, ha sido un incremento. Lamentablemente, la población vulnerable ha ido creciendo a una tasa anual de casi 1.5%, y eso ha hecho de que la población expuesta a desastres que teníamos en el año 2012 de 18,3 millones, hoy en día, el año 2021, esté casi en 21,1, ¿no? 21,1, ¿no? 21,1 millones, ¿no? Y esto explica, pues, una alta incidencia de fragilidad, exposición y resiliencia que ha venido dándose en el tiempo, y es parte de las cosas que nos toca pues, abordar y trabajar. Entonces, un tema importante es cómo hemos venido construyendo escenarios de riesgo. Y esto tiene que ver justamente que a nivel nacional hemos generado pues condiciones de riesgo. Acá tenemos un ejemplo con los censos del año 2007. Ahora tenemos los últimos censos, ¿no? En el año 2007 éramos 20 millones de personas, 28 millones de personas, y habían 6.400.000 unidades de vivienda. Para esa época,
350.000 viviendas, de acuerdo al censo, eran propias por invasión, o sea, no son alquiladas, no son cedidas, no son adquiridas a plazos, o sea, son obviamente pues viviendas adquiridas por invasión. Y obviamente tiene que ver mucho con esta política de invasión que tenemos actualmente. 2,8 millones de viviendas no tienen piso de cemento, parqué, madera, loseta o similar. O sea, ¿sobre qué viven las personas? Viven sobre tierra, ¿no? 3,4 millones de viviendas no tienen paredes de ladrillo, bloque o cemento. O sea, están básicamente, pues, ¿sobre qué? Están sobre, básicamente, pues, además de no tener de repente piso de cemento o parquet, las coberturas que tienen pueden ser de madera, pueden ser de plástico, y eso habla, pues, de un alto grado de precariedad. Y tenemos 2,8 millones de viviendas que no tienen conexión domiciliaria de agua, o sea, hay un déficit de saneamiento, ¿no? Y un tema importante que nos da este censo del año 2007 es que tenemos 4,4 millones de viviendas que están en zonas potenciales de riesgo de desastre, ¿no? Jóvenes, la pregunta es, al año 2017, estas cifras se habrán incrementado y eso va a ser parte de un trabajo que van a realizar, al final les voy a indicar, para que desarrollen justamente este trabajo que tiene que ver justamente con actualizar estas cifras, ¿no? Estimar y calcular estas cifras, y para eso vamos a darle los insumos que sean necesarios. Entonces, otro aspecto importante es que tenemos 20% del territorio peruano en zonas áridas, semiáridas, deforestadas y degradadas. Esto implica que vamos a tener cifras de población, por ejemplo, sobre estos censos, que nos van a indicar de que 70% de la población peruana habita en zonas áridas, semiáridas y deforestadas. O sea, más de 26.000 centros poblados están dentro de zonas que tienen deficiencia de agua. Hay 277 conglomerados urbanos dentro de estas zonas, más de 5 millones de viviendas, y un tema importante es que 52% de la población vive en condiciones de pobreza y 21% en condición de extrema pobreza dentro de estas zonas que están propensas a ser áridas, semiáridas, deforestadas y degradadas. Entonces, un tema importante es tener en cuenta que nuestro país es un país, obviamente, con potencialidades, con limitaciones, rico en recursos, pero que lamentablemente, pues, está propenso a la manifestación de diversos fenómenos naturales, cuyos efectos constituyen amenazas y peligros. Las consecuencias de estos eventos, en tanto desastres, están directamente asociados a 3 factores muy importantes, y esto, por favor, chicos, de memoria. Uno es el patrón de ocupación del suelo, que es en gran medida sin planificación, sin control, y esto ocasiona que la dotación de infraestructura y servicios básicos sean costosos, inadecuados. Esto es lo que estamos viendo, por ejemplo, en San Juan de Lurigancho, donde hemos generado una presión a los servicios, y eso obviamente ha generado, pues, que estos servicios no cumplan la atención para la cual fueron diseñados. Esos servicios se diseñaron de repente para 100.000 personas y ahora hay 1 millón. Entonces, eso está generando, pues, que la dotación de servicios e infraestructuras finalmente terminen siendo, pues, costosos e inadecuados, porque hemos promovido un patrón de ocupación del suelo sin planificación y sin control. Otro aspecto importante son las prácticas de autoconstrucción sin asistencia técnica, lo cual ocasiona un alto grado de precariedad, no solo por predominancia de materiales, sino por la forma de uso de los mismos. Y esto obviamente también implica un grave problema debido justamente a que se desarrolla, pues, un tema de construcción por propia cuenta, ¿no? Tengamos en cuenta que en el Perú, de acuerdo al marco legal, para construir una vivienda tiene que haber una licencia, y esa licencia tiene que estar respaldada por una habilitación urbana, y esa habilitación urbana debe tener factibilidad de servicios, ¿no? Entonces, esos pasos en los cuales para construir una vivienda tiene que haber una licencia y tiene que haber una empresa autorizada a construir, no se cumplen, ¿no? Solamente del porcentaje de viviendas que se estima podrían estar construidas con la participación de un ingeniero, un arquitecto y bajo un mecanismo de licencia, se estima actualmente
y de acuerdo a cifras de SISMIT, que sean prácticamente el 80%, ¿no? Y eso, 80% de viviendas en el Perú está construida con licencia o con la participación de un arquitecto ingeniero. El resto está construido básicamente por el maestrito, ¿no? O por las personas que son aficionadas a la construcción y obviamente sin asistencia técnica. Y eso está ocasionando pues que tengamos un alto grado de precariedad, ¿no? Y otro aspecto importante es la limitada capacidad de gestión del desarrollo y de control urbano por parte de las autoridades locales, ¿no? Así como su escasa articulación a nivel local, regional y nacional. Entonces, acá también hay un tema importante en el cual no solamente entra el tema de la población, sino también cuál es la gestión que tienen los gobiernos locales respecto a justamente orientar el patrón de ocupación y controlar lo que se construye, ¿no? Y eso tiene que ver justamente con un tema muy importante que se llama, pues, el tema del control urbano, ¿no? No se desarrolla, ¿no? ¿Qué municipios están en este momento controlando lo que se construye, ¿no? Yo les aseguro que en este momento hay trompitos en Villa María del Triunfo, en San Juan de Miraflores, en Comas, en Caraballo, en Ate, dando vuelta a los trompitos construyendo viviendas, pero habrá algún control urbano respecto a lo que se construye, habrá alguna supervisión. Ese es un tema que tiene que ver con la gestión, ¿no? Y lamentablemente hay muchos municipios que no priorizan esos aspectos. De repente Miraflores, de repente San Borja, de repente Surco, ¿no? Que sí, pues te cae el control urbano y te paraliza la obra, pero lamentablemente en el mayor de los casos esto no sucede. Por lo tanto, dadas estas tres condiciones, al existir una relación directa entre la condición de riesgo y la inadecuada ocupación del territorio, no solo se incrementa la condición de vulnerabilidad, sino que se van a generar conflictos y nuevos peligros. Lo que vemos acá, por ejemplo, es un ejemplo de lo que estamos viendo, ¿no? En gran parte, esta imagen nos presenta un ejemplo, digamos, de lo que es justamente un patrón de ocupación inadecuado, ¿no? Vemos de que se ha realizado una urbanización, y esta urbanización tiene además asentamientos humanos en un cono de eyección, ¿no? Entonces, ese cono de eyección, una vez se active, va a arrasar con todo esto. Y acá vemos cómo se combinan elementos de la planificación urbana que no han tomado en cuenta este aspecto que es justamente ver el territorio. Y ese es uno de los grandes problemas que tiene la planificación urbana y que justamente radica en no ver las dinámicas del territorio, ¿no? Obviamente tenemos una planificación muy europeizada, porque en Europa pues no ocurren continuamente estos eventos y una planificación que está muy centrada en el suelo, pero obviamente hay que entender de que hay otras dinámicas, además del suelo, que deben incorporarse en la planificación urbana y sobre todo, pues, el tema de ver todas las externalidades que generan, porque vemos que hay un trazado de viviendas, hay equipamiento, hay estadios, ¿no? O sea, hay una planificación, pero que se ha hecho en una zona altamente propensa a desastres, sobre todo básicamente porque tienes un cono de eyección que se va a activar. Y eso lo vamos a tener en muchos lugares del país. ¿Esto qué implica? Que tenemos un inadecuado patrón de ocupación del territorio. Acá vemos otro ejemplo donde se repite esta misma situación en la cual tenemos pues una propensión a desastres por ocupación, principalmente en zonas de quebradas y laderas donde el mismo Estado ha instalado obviamente servicios, ha puesto escaleras, ha puesto postes de alumbrado, les ha dado títulos de propiedad y eso genera ánimo de permanencia en una zona inadecuada, ¿no? Y eso obviamente está generando condiciones de riesgo, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Ven, por ejemplo, viviendas que están bajo el nivel freático, ¿no? Estas viviendas tranquilamente van a ser inundadas y esto, por ejemplo, es algo que vamos a ver muy a menudo en la selva, ¿no? Donde tenemos, pues, viviendas que están bajo el nivel freático o que están en zonas propensas a inundación. Esto, por ejemplo, ¿no? Que es una vivienda
donde obviamente han querido hacer una adaptación frente a las lluvias, pero es una adaptación obviamente que no responde a ningún criterio de ingeniería o estructura, ¿no? Sobre todo básicamente porque esos pilotes están soportando pues una tremenda carga y eso pues habla un tema muy importante que tiene que ver con la falta de orientación técnica para controlar este tipo de ocupaciones o este tipo, digamos, de escenas que tenemos, sobre todo básicamente pues en el tema de la generación de riesgos, ¿no? Entonces, otro aspecto muy importante tiene que ver en lo que hemos generado, ¿no? Vean, por ejemplo, esta pendiente, ¿no? Eh, la falta de asistencia técnica, la falta de capacidad para ocupar, el tema de que hayamos tenido acciones políticas que han permitido estas ocupaciones y que les han generado ánimo de permanencia con esa escalera, porque esa escalera que hace el Estado, en lugar de ayudar, lo que hace es complicar más el problema. ¿Por qué? Porque va a hacer que esto se densifique, va a hacer que se construya más y se construya de forma inadecuada. Y eso obviamente, cuando ocurra un terremoto, cuando ocurra un evento de desastre, nos va a pasar la factura, ¿no? Por eso es que tenemos, pues, una alta incidencia de construcción sin asistencia técnica. Acá vemos, obviamente, los ejemplos que tienen que ver con construir precariamente y en donde vamos a ver que muchas personas en muchos lugares del país, por economizar, por generar pues economías, terminan fabricando sus propios ladrillos, terminan fabricando sus propios bloques, ¿no? Y sin ningún tipo de orientación o control, ¿no? Entonces, al elaborar ellos mismos sus propios ladrillos, los combinan de una forma inadecuada, sin ningún tipo de control y asistencia técnica, y eso pues termina generando problemas, ¿no? Acá vemos un tapial tarrajeado, o vemos estos bloques de adobe creados por ellos mismos, los combinan o los encofinan como si fueran ladrillos, y eso termina generando pues prácticas inadecuadas, ¿no? Prácticas inadecuadas que no terminan pues ayudando, sino incrementando la vulnerabilidad. Entonces, la mayor parte de la población, ¿no? Edifica sus viviendas mediante la construcción, la autoconstrucción, que generalmente se realiza sin una adecuada orientación técnica y con desconocimiento de las normas establecidas, mediante la aplicación de inadecuados sistemas constructivos y empleando materiales que no cumplen los estándares de calidad, ¿no? Y eso es un aspecto que estamos viendo hoy en día, ¿no? ¿Cuántos ladrillos se hacen sin cumplir, por ejemplo, la normativa técnica? ¿Cuánto se desarrolla, por ejemplo, a nivel de ladrillos informales, ladrillos informales que no cumplen, obviamente, pues, las condiciones para, obviamente, construir, ¿no? Y ese es un aspecto importante porque mucha gente, por ahorrar dinero, compra ladrillos informales, compra ladrillos que no tienen elementos o compra materiales que no cumplen. Y lo peor de todo es que los terminan combinando o utilizando inadecuadamente en procesos constructivos inadecuados, ¿no? Vean, por ejemplo, en esta imagen cómo este poste ha sido devorado por la vivienda, ¿no? O sea, un poste público ha sido devorado por la vivienda, ¿no? ¿Dónde está, por ejemplo, la autoridad para ver esta situación, ¿no? O vemos también cómo tenemos un alto grado de precariedad en viviendas, ¿no? Y es un aspecto que lo vamos a ver en muchos lados. Situaciones bastante sui generis que evidencian, pues, que hay un alto grado de precariedad respecto, básicamente, pues, a las ocupaciones. Y miren chicos, acá vemos también lo que se genera cuando de repente la empresa de servicios, obviamente más que preocuparse de la seguridad en la cual genera el servicio, lo que hace es preocuparse más en vender y ampliar el servicio, ¿no? Y termina generando este tipo de situaciones, ¿no? Por ello es que tenemos una falta de asistencia técnica en la autoconstrucción que hace que se desarrollen inadecuados procesos constructivos con modificaciones con materiales que presentan diferente comportamiento estructural y térmico frente a un sismo, a una lluvia intensa o a condiciones de constante humedad, ¿no? Y es uno de los graves problemas que tenemos frente a esta situación. Miren, acá cómo se desarrolla esta construcción de vivienda. Obviamente nadie supervisa, nadie controla, pero se está haciendo pues un proceso constructivo inadecuado y en una zona de riesgo. Vean que está en una zona de pendiente, ¿no?
Aparecen en las noticias, Roca mata niño, mata madre de familia. Bueno, o sea, no es obviamente pues el problema la naturaleza o el desastre, es quién permite dónde construyen, quién permite que construyan de esa manera y cómo se ubican, ¿no? Y ese es un aspecto pues que tiene que verse dentro, digamos, de estos problemas que hay en la falta de orientación y la falta de conducción que debiera haber desde el gobierno local para poder afrontar este tipo de situaciones. Miren chicos, acá vemos cómo esta persona pues ya tiene su medidor, ¿no? Para que una persona tenga su medidor, por ejemplo, yo vivo en Surco, para tener medidor me piden a mí este título de propiedad, me piden certificado de numeración, certificado domiciliario, me piden, creo que es de ubicación, declaratoria de fábrica, toda una serie de cosas que me piden para tener este medidor. Pero acá este señor ya tiene su medidor. Y eso habla mucho, pues, de cómo, digamos, las empresas están más preocupadas por ampliar el servicio que darlo en calidad, ¿no? Y bajo qué condición están dando un servicio que va a generar, pues, ánimo de permanencia en estos lugares, ¿no? Y esto también es un tema importante, ¿no? Ese techo verde indica que en esta zona hay alta humedad y que esta gente, pues, está respirando prácticamente, pues, humedad y hongos y moho, ¿no? Y miren cómo está la cobertura, emputrecida, ¿no? Entonces, hay, obviamente, construcciones que son tan precarias que no están adecuadas ni siquiera al entorno, y esto lo vamos a encontrar en muchos lugares, principalmente en Lomas, acá en Lima, donde se da esta situación, pero también en otros lugares del país, también se genera esta situación. Entonces, miren, hemos generado una carga impresionante. Miren la cantidad de carga que hemos generado a este lugar, y sobre todo, pues vean de que hay un factor muy importante que es esta escalera que ustedes ven al costado, que es la que ha generado el ánimo de permanencia y la densificación peligrosa de este lugar, ¿no? A eso se llama incentivo perverso, ¿no? Cuando obviamente el Estado, creyendo hacer bien, genera pues una intervención que termina generando más riesgo. Por eso es que hemos crecido en el tema de generar condiciones de riesgo, ¿no? Y finalmente se les titula, finalmente se les construye muros de contención, finalmente se les da títulos y eso pues termina complicando el problema. Miren esta vivienda, ¿no? Esta vivienda está sobre un voladizo, está pues en una condición que no es la más adecuada y yo les aseguro que tiene título, porque es lo más probable porque está dentro de una trama que se ha generado y donde hay incluso postes y servicios, ¿no? Entonces, es prácticamente pues un problema que tenemos respecto a cómo se está enfocando este problema en la ocupación. Entonces, hemos generado patrones de ocupación que rompen con la planificación y que obviamente pues obligan a trabajar un tema de reducir condiciones de riesgo, evaluar hasta qué punto es mitigable y hasta qué punto podemos, de una otra manera, puede generar unas condiciones más sostenibles, ¿no? Y sobre todo, dar parámetros de ocupación adecuada a estas personas porque se ha generado un problema social, un problema político, porque si yo desalojo a estas personas, se arma un problema político. Y el tema es justamente cómo hacemos una gestión, ¿no? Una gestión del manejo de vivienda y saneamiento que permita, pues, hacer sostenible una ocupación. No formalizar, no regularizar, sino cómo hacer sostenible. Además de ello, ¿no? Que es también un tema importante, ¿no? Y esto está muy ligado, pues, a la capacidad de gestión, ¿no? Y este es un tema evidente, porque falta capacidad de gestión o es limitada la capacidad de gestión, infraestructura, servicios, que hace que la población esté expuesta a estos temas, ¿no? Y sobre todo, pues, tiene que ver en cómo estamos dando los servicios, ¿no? O sea, en lugar de que la gente vaya a los servicios va a la gente, ¿no? Eh, Primero son los servicios, después son las viviendas, pero acá estamos trabajando a la inversa, ¿no? Y eso genera, pues, este tipo de situaciones, ¿no? Y el tema también, ¿dónde construimos, no? ¿Dónde nos permiten construir, no? Miren dónde está la ciudad y miren dónde se está construyendo, ¿no? Y obviamente cuál es el control que se hace de esta construcción, ¿no? Los problemas que estamos teniendo en San Juan del Lurigancho están muy vinculados a que estamos forzando la infraestructura, forzamos las tuberías
para que vayan por los cerros, y eso está generando presión en la parte baja, ¿no? Y eso pues está haciendo pues colapsar la capacidad de las tuberías matrices, ¿no? Y es un problema que no se ve desde la planificación de la ocupación, porque es ahí donde debería corregirse estos problemas. Y otro aspecto importante acá es justamente el problema de cómo estamos generando más riesgo, porque se le hace creer a la gente que dándole muros de contención o haciendo estos muros ya están, digamos, con seguridad y se libró el riesgo, y eso no es así, ¿no? Estos paliativos son maquillaje político para que, obviamente, pues, detrás de ello hay votos, hay temas políticos, y son lamentablemente, pues, los factores que han generado, pues, un crecimiento inadecuado en la ciudad, ¿no? Muy bien, jóvenes, vamos a ver ahora un tema muy importante que es entender cómo se desarrolla este tipo, digamos, de ocupaciones y cómo, digamos, tenemos un actor muy importante que es COFOPRI. COFOPRI que ha desarrollado supuestamente una evaluación de riesgos para permitir esto, y vamos a analizar hasta qué punto esta entidad de COFOPRI incorpora estos aspectos de riesgo, y eso vamos a analizarlo después con los instrumentos de planificación urbana. Así que vamos a ver cómo COFOPRI incorpora los elementos de riesgo para poder, digamos, entender básicamente la lógica de intervención que se tiene sobre estos aspectos, ¿no? Veamos, por favor, esta presentación que nos ha proporcionado COFOPRI sobre cómo realizan ellos el análisis de riesgo, ¿no? Y quisiera, por favor, su análisis respecto a los elementos que ellos están incorporando para análisis de riesgo, porque miren, ellos históricamente han venido desarrollando esta acción incorporando el riesgo, pero miren lo que está generando, ¿no? Veamos, por favor. COFOPRI es un organismo adscrito al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento que tiene por objetivo entregar títulos de propiedad jurídicamente seguros. Su finalidad es regularizar el derecho de propiedad predial urbana a nivel nacional. Formalización de posesiones informales. Una posesión informal es una forma de posesión, ocupación o titularidad informal de predios con fines urbanos, posesionados sobre terrenos del Estado o propiedad privada. Estas posesiones informales pueden ser asentamientos humanos, pueblos jóvenes, barrios marginales, barriadas, programas de vivienda municipal, centros poblados. ¿Esto lo puede formalizar COFOPRI? Sí, lo puede formalizar COFOPRI, pero tiene que tener una antigüedad en la posesión. Tiene que tener una posesión hasta antes del 31 de diciembre del 2004 para que sea una adjudicación gratuita. Pero si pasa el 2004, desde el 1 de enero del 2005 hasta el 24 de noviembre del 2010 es una adjudicación en venta. Y COFOPRI los puede formalizar hasta el 31 de diciembre del 2021, de acuerdo a la ley 3711. Estos son los procesos que realiza COFOPRI. Proceso 0, el proceso de diagnóstico, es el diagnóstico técnico legal. En este proceso se determina el universo potencial de lotes urbanos factibles a formalizar. En este proceso es donde COFOPRI le solicita al gobierno local el informe de análisis de riesgo para determinar si es que esa posesión informal se encuentra sobre una posible zona de riesgo, ¿cierto? De ahí tenemos el proceso 1, la formalización integral. Aquí está el saneamiento físico legal y saneamiento de la matriz. En este proceso se elaboran, se aprueban y se escriben en el registro de predios el plano perimétrico y plano de trazado y lotización, ¿correcto? En caso de que en el proceso 0 no se le ha solicitado el informe de análisis de riesgo, se le solicita en el proceso 1. En cualquiera de esos dos procesos se le va a solicitar al gobierno local el informe de análisis de riesgo. Luego viene la formalización individual. Aquí ya viene la emisión e inscripción del título de propiedad por cada lote. Listo. ¿Qué es una zona de riesgo? Se denomina zona de riesgo por las características del suelo, la cercanía a ríos u otros acuíferos, la cercanía de elementos de transmisión eléctrica u otros similares o terrenos carentes de higiene y salubridad. Por ejemplo, acá vemos en pantalla posesiones informales asentadas sobre zona de huecos, sobre zona con falla geológica, sobre zonas de inundación. ¿Y qué documento nos advierte sobre esas posesiones que están sobre esa zona de riesgo? Son los informes de análisis de riesgo, ¿correcto? Justamente para eso se utiliza este procedimiento técnico. ¿Qué será? El informe de análisis de riesgo es un procedimiento técnico que permite, uno, identificar y caracterizar los peligros,
analizar las vulnerabilidades, calcular, controlar y manejar los riesgos. ¿Para qué? Para lograr un desarrollo sostenido mediante una adecuada toma de decisiones en la gestión de riesgo de desastre. Por ejemplo, en este informe de análisis de riesgo me va a mostrar todos los peligros de mi jurisdicción, de mi ámbito en el cual estoy trabajando. Las posibles inundaciones, la identificación o el análisis de las posesiones informales ubicadas en zonas inadecuadas, correcto, de repente hay algunas que están en la ribera del río, correcto, posesionadas sobre esa parte, y también me permite calcular el riesgo, ¿no? La probabilidad de que toda esa posesión informal sea arrastrada por el agua y se pierda todo lo que hay en ella. Y también cuantificar los posibles daños y desastres, pérdida de vidas, vivienda, terreno de cultivo, animales, materiales, bienes, etc. El ADR y el proceso de formalización. A partir del 28 de julio de 2019 ya entró en vigencia esta solicitud que hace COFOPRI a los gobiernos locales. Ya no le solicita evaluación de riesgo, ahora le solicita informe de análisis de riesgo en proceso de formalización de posesiones informales. O sea, estamos hablando de todo un conjunto habitacional, de toda una habilitación urbana, ¿correcto? Bien, aquí tenemos el flujo. COFOPRI solicita al gobierno local, el gobierno local a través de su equipo técnico o evaluador de riesgo, elabora el informe de análisis de riesgo con fines de formalización. ¿Por qué lo solicita? Porque de acuerdo al inciso 14.1 del artículo 14 de la ley número 29664, la ley del SINAGER, precisa que los gobiernos regionales y gobiernos locales ejecutan procesos de gestión de riesgo de desastres en el ámbito de su competencia. Aquí tenemos un ejercicio. COFOPRI solicita al gobierno local el informe de análisis de riesgo por medio de un oficio. O sea, las oficinas zonales descentralizadas a nivel nacional va a solicitar a cada gobierno local, para continuar con el proceso de formalización, el informe de análisis de riesgo. ¿Correcto? Entonces, el gobierno local, a través de su equipo técnico o evaluador de riesgo, elabora el informe de análisis de riesgo y eso lo envía a COFOPRI. Aquí es donde se formulan algunas preguntas. ¿Qué contiene el informe de análisis de riesgo? ¿Quién firma el informe de análisis de riesgo? ¿Se implementa o no las recomendaciones estructurales y no estructurales contenidas en el informe de análisis de riesgo? Si el valor de peligro sale mayor que 3, ¿ya no se concluye el informe de análisis de riesgo? Muy bien. Justamente para poder dar respuesta, el 29 de enero del 2020, con resolución ministerial número 20/2020 Vivienda, se publicó en el diario oficial El Peruano el procedimiento técnico para desarrollar el informe de análisis de riesgo con fines de formalización, que esté uniformizado y estandarizado bajo esta estructura, ¿cierto? La que estamos viendo hacia el lado de la derecha. Debe contener un aspecto general, características generales, determinar el peligro, analizar la vulnerabilidad, calcular el riesgo, comunicar el riesgo, conclusiones y recomendaciones. Muy bien, aquí por favor su atención. Si nosotros solicitamos un informe de análisis de riesgo, tiene que concluir con un nivel de riesgo, ¿correcto? Estos niveles de riesgo pueden ser bajo, medio, alto o muy alto, ¿correcto? Y estas conclusiones, estos niveles de riesgo van a tener sus recomendaciones. Las recomendaciones son estructurales y no estructurales. Por ejemplo, como hemos hecho la visita a cada vivienda, hemos encontrado que su electrificación interna está compuesto por, en este caso, por un cableado que está colgando por el techo, ¿correcto? Entonces, tenemos los mellizos, ¿correcto? Entonces, se le recomienda en la parte estructural, señores, cambien ese cableado por cables sólidos, ¿correcto? Y colocarlo en canaletas. Esa es una recomendación estructural, en caso de que el nivel de repente haya sido bajo o medio. Y las no estructurales, señores, organícense entre 10 a 20 viviendas y ubiquen un extinguidor. En caso de un incendio, ustedes se organizan. También, una no estructural sería señalizar áreas seguras, áreas de evacuación. En caso de que haya un huaico o una inundación o un sismo, indicar dónde están las zonas seguras. ¿Correcto? Entonces, ya sabemos, la estructural y la no estructural, a pesar de que sea un riesgo de nivel bajo o medio, se tienen que implementar estas recomendaciones. Y aquí el mismo Decreto Supremo 20/2019, en el artículo primero, en el inciso D, indica que si el informe de análisis de riesgo concluye que existe algún nivel de riesgo, ya sabemos que el nivel de riesgo puede ser bajo, medio, alto y muy alto, que requiere acciones de mitigación, debe contener las recomendaciones para superar el riesgo encontrado bajo responsabilidad, o sea, sí se tiene que implementar. En los casos de litoral que antecede,
¿qué pasa? O sea, como el informe de análisis de riesgo llega a COFOPRI, ¿qué hace COFOPRI? COFOPRI comunica a la población, o sea, la población tiene una dirigencia, ¿correcto? Entonces se le dice, señores dirigentes, aquí tenemos el nivel de riesgo bajo y algunas recomendaciones que se tienen que implementar. Se ha identificado que hay viviendas que tienen su cableado interno y se tiene que ubicar con canaletas internas, también buscar organizarse para colocar su extinguidor, ¿correcto? Entonces, ustedes una vez que lo implementan, por favor, nos indican para poder nosotros pasar a la formalización. Y acá indica justamente la parte E. En los casos de literal que antecede, COFOPRI comunica a la población involucrada la necesidad de implementar estas recomendaciones sin perjuicio de las acciones que el gobierno nacional, gobierno regional o gobierno local ejecuten en el marco de sus competencias. ¿Correcto? Entonces, se tiene que implementar estas recomendaciones estructurales y no estructurales contenidas en el informe de análisis de riesgo. La pregunta también viene acá. ¿Cuántos peligros debe contener el informe de análisis de riesgo? De acuerdo al anexo del procedimiento técnico de análisis de riesgo que está contenida en la resolución ministerial 20/2020 Vivienda, la finalidad de este procedimiento es la identificación y caracterización de los peligros, o sea, todos los peligros que están en el ámbito, originados por fenómenos de origen natural e inducidos por la acción humana, así como determinar la probabilidad de ocurrencia de los mismos y la gravedad de las consecuencias y con ello calcular o estimar el nivel de riesgos y controlar los mismos. Significa que si yo estoy haciendo un análisis, puedo hacer el análisis para lo que es movimiento en masa, para inundación, para sismo, para incendio, cada uno con sus respectivas matrices para calcular el peligro y la vulnerabilidad en cada uno de ellos, ¿correcto? Cada uno independiente, ¿cierto? Asimismo, tiene como finalidad realizar recomendaciones sobre las medidas de prevención o reducción de riesgo de carácter estructural y no estructural más adecuados con el objetivo de reducir y mitigar los riesgos existentes, así como evitar la generación de riesgos futuros, ¿correcto? Entonces, identificamos todos los peligros y se tiene que, en este caso, implementar las recomendaciones estructurales y no estructurales. Cuantificación de posibles daños y pérdidas. Aquí hay un aspecto en el que se te tiene que, a usted, amigo funcionario del gobierno regional, gobierno local, ministerio, debemos de tomar conciencia. ¿En qué? Tenemos que empezar a inventariar las ciudades, ¿correcto? Eso cuesta mucho. Miren, en esta mañana vamos a hacer una práctica en la que vamos a recopilar información de diferentes entidades, ¿correcto? Con insumos que ya están en el internet, que han sido trabajados ya por otras instituciones, simplemente nosotros vamos a dar un valor agregado sobre eso, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que sucede actualmente? Si se desencadena una inundación o si se desencadena un hueco, ¿qué hacemos? Recién vamos a verificar quién vivía acá, cuántos pisos tenía la casa, de qué material era. Entonces, vamos después del evento. ¿Por qué no nos adelantamos? ¿Por qué no sacamos información que ya existe en el internet por medio de servicios y empezamos a empadronar a las familias? Cosa que cuando se desencadene el peligro, ya sabemos quiénes son y la ayuda sería más rápida e inmediata. ¿Correcto? Esta mañana te invito, por favor, no te muevas. Vamos a trabajar. La sugerencia es tu lapicerito y tu cuadernito, por favor, para que tomes algunos apuntes. Muy bien. Entonces, teniendo el inventario, se desencadena el peligro, nosotros podemos identificar cuántas vías han sido afectadas por el paso de este hueco, ¿no? Podemos estimar también en metros lineales y el costo por kilómetro y sacar cuánto es el aproximado en pérdida. Igual para las viviendas, ¿correcto? ¿Seguimos? Es muy importante considerar en el informe de análisis de riesgo la lista de chequeo del ADR. ¿Por qué? Porque como el ADR es una herramienta de análisis rápido y flexible, es conveniente realizar un chequeo de que toda la información esté bien contenida dentro de este informe, ¿no? Para que no amerite un estudio más detallado que sería un informe de evaluación de riesgo. La pregunta número 1 es, ¿se han tomado en cuenta todos los peligros ciertos en el ámbito? O sea, aquí me vuelve a decir, oye, ¿en tu informe de análisis de riesgo están todos los peligros contenidos? ¿Sí o no? Entonces, si es sí, vas marcando check. Y así vas desarrollando las 12 preguntas que están en la lista de chequeo del análisis de riesgo. ¿Correcto? Muy bien. Ahora vamos a entrar al desarrollo. Netamente de cómo se realiza una identificación. A ver, vamos a ver acá. ¿Cómo se realiza la identificación y caracterización del peligro? ¿Correcto? El objetivo general va a ser determinar el nivel de riesgo aplicando lineamientos del informe de análisis de riesgo con fines de formalización. Ustedes pueden decir, ingeniero, usted ha avanzado muy rápido. Es correcto, es un marco teórico de los cuales ustedes
tienen el material en un enlace que se les está proporcionando por las redes sociales, ya sea por YouTube o por el Meet, ¿correcto? Es muy importante, por favor, en el YouTube, si estás en el YouTube, escribe tu nombre y tu correo electrónico. Recuerda que después de esta capacitación hay una certificación por COFOPRI, ¿correcto? Entonces, escribe tu nombre, escribe tu correo electrónico, por favor. Este material también ustedes lo van a obtener ya en el transcurso del desarrollo del curso, del taller. Ustedes van a acceder al material, ¿correcto? El peligro es la probabilidad de que un fenómeno potencialmente dañino, de origen natural, se presenta en un lugar específico con una cierta intensidad y en un periodo de tiempo y frecuencia definidos. Aquí vamos a ver cómo es que se calcula el valor del peligro en una evaluación de riesgo. ¿Por qué? O sea, ¿cuál es la diferencia entre una evaluación de riesgo con un análisis de riesgo? Fíjense, aquí estamos viendo un ejercicio para un peligro natural de inundación, ¿correcto? Tiene factores condicionantes. La geología, la geomorfología y la pendiente. Cada uno de ellos tiene su peso descriptor. Y para obtener el valor del factor condicionante se realiza una ponderación. Entonces, a cada factor se le da un peso de parámetro, ¿correcto? Se suman entre ellos y se obtiene el valor del factor condicionante. O sea, para poder obtener el valor del factor condicionante realizo una ponderación. ¿Qué más interviene? Interviene el factor desencadenante. Y aquí el factor desencadenante solamente tengo la precipitación. Y esta precipitación también tiene un peso de su descriptor. Entonces, entre el valor del factor condicionante y el valor del factor desencadenante, porque ya no tengo más factores para poder calcular el valor del factor desencadenante, simplemente utilizo directamente el valor de la precipitación. A cada uno de ellos se le otorga un peso, o sea, se realiza otra ponderación y se obtiene el valor de la susceptibilidad. ¿Correcto? Ahora interviene el parámetro de evaluación, o sea, la frecuencia. Y como no tengo más parámetros para poder hacer una ponderación, simplemente utilizo el valor de la frecuencia y entre el valor de la susceptibilidad y el peso descriptor de la frecuencia, voy a obtener recién ahí el valor del peligro. Imagínense todos los pasos que debe seguir. Esta es la metodología para desarrollar, en este caso, el peligro. ¿Correcto? Es más preciso el estudio, el análisis, ¿correcto? Es por eso que se demora más en realizar un estudio de informe de evaluación de riesgo. Ahora, esto no lo hace una sola persona, acá están comprometidos diferentes profesionales, ¿correcto? Si vamos a hacer para un tema de inundación, por ejemplo, para la geología, la geomorfología, intervienen ingenieros geólogos, porque ellos son los que van a dar los pesos respectivos para el cuadro SATI. De repente para la parte de la pendiente, qué sé yo, los ingenieros geógrafos, ¿no? Entonces, y diferentes carreras para poder desarrollar todo un informe de análisis, de evaluación de riesgo, ¿correcto? Pero quien lo firma es un profesional acreditado por CENEPRED. A esto se le denomina evaluador de riesgo, ¿correcto? Quien firma todo ese informe es un evaluador de riesgo acreditado por CENEPRED. Muy bien. Ahora, ¿cómo se desarrolla, cómo se calcula el valor del peligro dentro de un análisis de riesgo? Utilizamos matrices. Ah, mira, y las matrices tienen valores, ¿no? Entonces tiene su descriptor y solamente fluctúa del 1 al 5. Por ejemplo, en la primera matriz tenemos la susceptibilidad, en la segunda matriz tenemos la pendiente, en la tercera tenemos la geomorfología, la cuarta áreas restringidas, en la quinta el perfil del suelo, ¿correcto? Y como les digo, solamente fluctúan los valores entre 1 a 5. Obtenemos los valores obtenidos por cada descriptor, ¿correcto? Y sumamos esos valores y dividimos entre la cantidad de matrices y obtenemos el valor del peligro. O sea, aquí es un promedio, ¿correcto? Ah, mira, ¿y por qué se ha colocado así con un contorno rojo? Porque la susceptibilidad a primera mano no la tenemos a una escala local, la tenemos a una escala nacional o a una escala regional. ¿Y cómo es esto? Aquí les he puesto algunas vistas para poder entenderla. Cuando hablamos de escala nacional vamos a encontrar mapas de todo el mapa de Perú con su diferente descripción, ¿no? O de diferente temática. Mapa de susceptibilidad a inundaciones, qué sé yo, a nivel nacional. O también podemos tener información a una escala regional. Hablamos de un departamento o una región. ¿Y cuando hablamos de una escala local? A ver, aquí voy a darle un acercamiento. Cuando hablamos de una escala local, estamos hablando de una escala 1 en 1000, 1 en 2500, 1 en 5000, 1 en 10000, hasta 1 en 25000. ¿Para qué? Para tener mayor visión sobre el área o el ámbito de estudio, ¿correcto? Esto está dentro del manual de evaluación de riesgo en la página 237, ¿correcto? Aquí les he puesto algunos ejemplos. Por ejemplo, aquí tenemos una escala nacional, los mapas de susceptibilidad a inundaciones, fenómeno del Niño, movimientos de masa, ¿correcto? Eso está en la página de CIGRID.
También en la página GeoCadmin tenemos mapas de susceptibilidad a movimiento de masa, mapas a susceptibilidad a inundaciones. Y también tenemos la opción para poder descargar a una escala regional. Es decir, INGEMED ha intervenido en diferentes departamentos, en diferentes provincias, ¿no? y pone a disposición de los gobiernos locales y regionales para que puedan descargar esa información. Más adelante les voy a dejar el enlace, ¿correcto? Recuerden que este material se les va a entregar a cada uno de ustedes. Cuando hablamos de una escala local, por ejemplo, aquí tenemos un informe de evaluación de riesgo realizado por CENEPRED. Este es el mapa de riesgo a una escala local. Aquí vamos a dar un acercamiento. Fíjense a qué escala se encuentra. Una escala 1 en 25.000, ¿correcto? Y tenemos mayor visión con respecto al ámbito de estudio. Muy bien, entonces ya habiendo entendido sobre las escalas, ahora vamos a hacer el desarrollo del ejercicio. La susceptibilidad y la pendiente son dos ejercicios que lo vamos a hacer en oficina o en gabinete, y la parte de la geomorfología, áreas restringidas y perfil del suelo, se va a hacer un trabajo de campo, reconocimiento de campo. ¿Quiénes intervienen? Como hace un momento lo decía el doctor Mendoza, intervienen diferentes profesiones para poder desarrollar este informe de análisis de riesgo, ¿correcto? A ver, es ideal también, claro, que la susceptibilidad esté a una escala local, pero si no hay, trabajamos con lo que tenemos. Y esta mañana vamos a trabajar con el mapa de susceptibilidad que está publicitada en la página del CIGRID. Como les estaba mencionando, estos tres es un trabajo de campo, con los cuales vamos a recoger los datos de campo, lo ponemos en el mapa que vamos a para poder obtener el valor del peligro. Entonces, para poder desarrollar este ejercicio, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestro ámbito de estudio, ¿correcto? Determinar nuestro ámbito de estudio. Vamos a recopilar información de diferentes estudios técnicos, informes técnicos o artículos de investigación que estén dentro de mi zona que he seleccionado. También tenemos que estandarizar esta información. ¿Cómo? Vamos a encontrar información en diferentes sistemas de coordenadas. De repente vamos a encontrar en PESA 56, en geográficas, en UTM, qué sé yo. Tenemos que estandarizar en un solo sistema de coordenadas. Tenemos que trabajar bajo una sola escala de trabajo y digitalizar la información recopilada. De repente vamos a encontrar PDFs, fotos, y tenemos que empezar a vectorizar, trabajar a una sola escala y bajo un sistema de coordenadas. Y aquí está lo importante, ¿no? La selección de parámetros. Lo que habíamos visto, esas 5 matrices, esa es una parte para calcular la inundación. Si ustedes gustan, el evaluador de riesgo, o caso contrario, el equipo técnico indica de que necesitamos más parámetros, ustedes pueden ampliar las cantidades submatrices, ¿correcto? Y con eso se determina el peligro. Muy bien, hay que tener en cuenta siempre las emergencias registradas en el ámbito de interés y el nivel de impacto. ¿De dónde sacamos información? Las entidades técnicas científicas, tenemos el CENAMI, el IGP, el ANE, INGEMED, SISMID, CENEPRED, etc. Y otras instituciones que puedan existir, los cuales tengan información que nos ayude a nosotros para poder realizar nuestro análisis de riesgo. También tenemos información en el gobierno regional o la municipalidad provincial, el plan de acondicionamiento territorial, el plan de desarrollo urbano, zonificación económica ecológica y otros instrumentos que puedan existir en estas entidades. Bueno, como les estaba mencionando, estos son los parámetros propuestos, ¿no? Y el equipo técnico o el evaluador de riesgo puede utilizar otros parámetros para poder determinar el peligro. Por ejemplo, el equipo técnico dice, necesitamos trabajar con los usos del suelo, necesitamos trabajar con la hidrogeología, necesitamos trabajar con el caudal. Ah, correcto, entonces van aumentando sus parámetros para poder obtener para poder determinar el valor del peligro. Muy bien, aquí vamos a ver una población, ¿correcto?, asentada bajo una quebrada. Todo eso que está dentro del contorno rojo son elementos expuestos, ¿correcto? Elementos expuestos al peligro. Tenemos viviendas, equipamientos urbanos, comercios, predios rurales, red eléctrica, red de agua y desagüe, vías de comunicación, puentes, etc. Todo lo que puede existir dentro de ese perímetro rojo son elementos expuestos al peligro. Se desencadena la precipitación, ¿correcto? Y resulta el hueco. Entonces muchas viviendas quedan bajo el lodo. Viviendas, colegios, parques, vías. Entonces a esto se les denomina elementos expuestos susceptibles. ¿Qué será la susceptibilidad? La susceptibilidad está referida a la mayor o menor predisposición a que un evento suceda o ocurra sobre un determinado ámbito geográfico. Aquí también otra vez vuelvo a decir, ¿no? Depende de los factores condicionantes. Ya saben que los factores condicionantes son la geología, geomorfología y la pendiente. Y los desencadenantes. En este caso tenemos la precipitación.
y el respectivo ámbito geográfico. Estamos viendo que es una quebrada, ¿correcto? Entonces, de acuerdo a este esquema, aquellas franjas de terreno que quedan rápidamente bajo las aguas de inundación corresponderían a áreas de mayor susceptibilidad hídrica, en tanto que aquellas que no resulten invadidas representarían áreas de menor susceptibilidad hídrica. Aún esto no es el peligro, estamos hablando de la susceptibilidad. ¿De dónde pueden sacar ustedes información de susceptibilidad a una escala regional? Aquí tenemos el enlace para que ustedes puedan descargar los shapefiles de estudios que ha realizado el INGEMET, ¿correcto? Ahí tenemos el enlace para lo que es susceptibilidad de inundación y para movimiento en masa. Ustedes pueden descargar la información de ahí para que puedan hacer el análisis respectivo del ámbito, ver, ¿no? Si es que encuentran ahí información del área de estudio. Entonces, dentro del desarrollo de la etapa de diagnóstico, eventualmente se observa algunas condiciones de peligro, de vulnerabilidades que pueden afectar al periodo matriz que ocupa la posesión informal. Entonces, en estos casos, no siempre, pero en algunos casos, la brigada recomienda en su informe de diagnóstico que es recomendable pedir un informe de análisis de riesgo a la entidad competente. ¿Correcto? Entonces, ahí viene el tema de quién es la entidad competente para emitir el informe de análisis de riesgo. Y este informe de análisis de riesgo se enmarca dentro, que emite la entidad competente, que es el gobierno local, los gobiernos locales, se enmarca dentro de las normas del SINAGER, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, ¿no? Que es la ley 29664. Y la competencia se amarra con el Decreto Supremo 022-2016 Vivienda, que es el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, que es una norma de competencia municipal. Se imbrica con nuestro Decreto Supremo 020-2019 Vivienda, que establece el informe de análisis de riesgo con fines de formalización, y modifica nuestro artículo 18 de nuestro reglamento de formalización aprobado por el Decreto Supremo 013-99-MTC, y aterriza finalmente con la resolución ministerial 020-2020 Vivienda. ¿Ya? Esta resolución ministerial dada por el Ministerio de Vivienda fue expedida en febrero de este año, de 2020, y aprueba un procedimiento técnico de análisis de riesgo con fines de formalización, que es casualmente el documento técnico que vamos a proceder a analizar. Este documento técnico ha sido emitido casualmente para que en los procesos de formalización, cuando sea necesario emitir un análisis de riesgo, los gobiernos locales, siguiendo este documento técnico, puedan emitir a favor de COFOPRI un informe técnico de análisis de riesgo con fines de formalización. Y es específico, sí, es específico para COFOPRI. Entonces es un documento técnico que ha aterrizado, digamos, la manera como las municipalidades, los gobiernos locales pueden emitir estos informes de análisis de riesgo en el desarrollo del proceso de formalización. ¿Correcto? Entonces tenemos ahí un marco general. Ahora vamos a hacer algún detalle. COFOPRI ejecuta varias acciones de formalización. Tiene competencias no solamente para saneamiento de asentamientos humanos, sino también otros aspectos que se han dado por marcos legales especiales. Por ejemplo, tenemos lo que es posesiones informales, ya está mencionado. Tenemos formalización en centros poblados. Tenemos formalización en programas de vivienda del Estado. Esta es una competencia de COFOPRI. Tenemos en mercados públicos, regulados por la ley 27304. Tenemos los famosos PAL, los programas de adjudicación de lotes, que están aprobados por el decreto legislativo 1202. Tenemos de expropiación, hay normas especiales. Tenemos urbanizaciones populares, que son asociaciones de vivienda que han comprado el terreno matriz y tienen que hacer la transferencia a favor de sus asociados. Tenemos competencias sobre reversiones, conciliación y prescripción adquisitiva de dominio en aquellos casos en que hay un convenio de delegación de facultades a favor de COFOPRI. En todos estos aspectos de formalización, en todos estos marcos legales de formalización, que son procesos diferenciados, COFOPRI realiza la etapa de diagnóstico, ¿correcto? Entonces, siempre para el proceso de formalización, y esa es nuestra gran preocupación, y por eso tenemos un equipo técnico especializado en hacer estas labores. Nosotros trabajamos con brigadas que son básicamente unos equipos de abogados y de ingenieros, de arquitectos, de personal técnico, que realiza esta etapa, no solamente hasta el saneamiento físico-legal, ¿no? del terreno matriz. Pero digamos que en la etapa de diagnóstico, que ese es un elemento esencial de nosotros analizamos las características físicas y legales de la ocupación, ¿no? Y en el proceso de diagnóstico, que acá ustedes pueden ver un diagrama, un esquematizado, claro, porque el procedimiento es detallado, pero digamos, para efectos de este taller, lo hemos, con fines didácticos, lo hemos esquematizado, ¿no? Entonces, en el proceso de diagnóstico hay una programación, hay una recopilación de información en gabinete y hay una inspección de campo.
En esta inspección de campo se recopilan datos técnicos y legales y se analiza pues las características físicas del terreno, ¿correcto? Ahí entra el tema del informe de análisis de riesgo. Vamos a detallar, ¿ya? COFEPRIS, en el desarrollo del proceso de diagnóstico, consulta a entidades externas, municipalidades, gobierno regional, Ministerio de Cultura, Transporte, Energía, áreas protegidas, etcétera. Efectúa una búsqueda registral de los derechos inscritos. Ojo que también puede haber derechos no inscritos, con lo cual la brigada tiene que agotar toda la información sobre propiedades, procesos judiciales que hubieran, porque no, como ustedes saben, nuestro registro no es constitutivo de la propiedad. Entonces la propiedad puede hacerse vía contractual. Entonces se tiene que agotar los estudios de la propiedad. Se procesa la información y se concluye con el informe diagnóstico. Si el informe diagnóstico dice que es positivo en el sentido que procede la formalización, se continúa con la etapa de saneamiento. Y si no, y si dice que no se puede formalizar porque por problemas legales, problemas físicos, se archiva el expediente. Bien, entonces ese es el esquema del diagnóstico a grosso modo, pero quiero señalar que en la etapa de levantamiento de información en campo tenemos una ficha de inspección de campo. Entonces, en esta ficha de inspección de campo se recopila información respecto de las características físicas del asentamiento humano, del terreno donde se encuentra el asentamiento humano. Entonces pudiera ser pues que habría cercanía a ríos, posibles peligros de inundación, peligros de deslizamiento de huaicos, de terrenos, a lo mejor hay un cerro que está contiguo, se puede deslizar, hay afectaciones de, no sé, pues de cableado eléctrico, etcétera, etcétera. Entonces, la brigada, al momento de hacer su inspección en campo, analiza estos elementos, o sea, para nosotros es importante que salvaguardar la vida de la población, ¿no? COFOPRIS en ningún modo quiere titular en zonas que después va a venir un huaico, va a llevarse algunas casas, van a haber algunas personas afectadas en su vida, en su salud, y al final van a decir cómo es posible que COFOPRIS haya titulado en zonas de riesgo. Entonces COFOPRIS tampoco quiere eso, al contrario, ¿no? El personal técnico es un personal de COFOPRIS y la brigada son personas responsables que lo primero que tienen que hacer es salvaguardar la vida de las personas. Entonces nosotros somos conscientes de eso y por lo tanto, cuando la brigada detecta que hay algún posible riesgo, solicita un informe de análisis de riesgo a la entidad competente. Y ahí entran los gobiernos locales. Entonces, el análisis viene ahora por el tema de quiénes son las entidades competentes para emitir el informe de análisis de riesgo, ¿ya? Y como mencioné anteriormente, es de aplicación en estos aspectos el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, RACTUS. ¿Correcto? RACTUS son las siglas, pues, ¿no? Para la abreviatura del reglamento. Y está aprobado por el Decreto Supremo 022/2016 Vivienda. RACTUS, este reglamento, es una norma de competencia municipal, ¿ya? Y cito el artículo primero. ¿Qué dice el artículo primero? El presente reglamento, o sea, el Reglamento de Acondicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible, tiene por objeto regular los procedimientos técnicos que siguen los gobiernos locales a nivel nacional. Los gobiernos locales, ¿correcto? Los gobiernos locales son tanto las municipalidades provinciales como las distritales. Ojo, son ambos, ¿ya? Tiene por objeto regular los procedimientos técnicos que siguen los gobiernos locales a nivel nacional en el ejercicio de sus competencias en materia de planeamiento y gestión del suelo, de acondicionamiento territorial y desarrollo urbano de sus circunscripciones. Pues, y los asentamientos humanos son parte pues, del acondicionamiento territorial y desarrollo urbano que efectúan los gobiernos locales, ¿correcto? Tanto las municipalidades distritales como las provinciales en el ámbito de su jurisdicción, obviamente, pues no está determinado, la PCM determina dónde están los distritos, hasta dónde abarcan. Entonces, en el ámbito de sus jurisdicciones, son competentes para hacer este análisis de riesgo, ¿no? Entonces, y se analiza casualmente para establecer directrices para clasificar el suelo y la zonificación. Claro, obviamente, ¿no? Para establecer la zonificación, tienen que hacerse un análisis de riesgo para ver si esa zonificación de vivienda, R3, R4, densidad media, densidad baja, o comercio vecinal, comercio distrital, etcétera. O sea, lo tienen que analizar, ¿no? Y una herramienta, el informe de análisis de riesgo es una herramienta que permite a las municipalidades determinar, pues, ¿no? Identificar estas zonas, ¿no? Identificar sectores críticos, identificar las posibles reubicaciones que tengan que ser de asentamientos humanos, porque hay una ley de reasentamiento humano que es de competencia municipal, y establecer ordenanzas o disposiciones para reducir la vulnerabilidad de la población, ¿no? Con respecto al riesgo de desastres. Correcto. Entonces, como ustedes observan,
Entonces, la competencia para efectuar el análisis de riesgo es una competencia municipal y la efectúa en el marco del reglamento de acondicionamiento territorial, ¿correcto? Porque son las competencias, pues hacer ese análisis donde se asienta la población y cómo va el desarrollo urbano y ordenar el uso del territorio en su jurisdicción. Es una competencia municipal, es claro, ¿no? Entonces, ahí entra el Decreto Supremo 020 de 2019 de Vivienda, que modificó el Decreto Supremo 020-2015 Vivienda del año 2015, ¿no? Y aquí quiero hacer una precisión. El Decreto Supremo 020-2019 Vivienda fue dado en julio del año pasado. Este Decreto Supremo modifica el artículo 18, que a su vez en el año 2015 fue modificado por el Decreto Supremo 020-2015 del año 2015. Estoy hablando del Decreto Supremo, en este momento del Decreto Supremo 020-2015 Vivienda, que establecía como requisito para continuar con el proceso de formalización, en aquellos casos que hubiera potencial riesgo, la emisión de un informe de evaluación de riesgo. ¿Sí? En ese momento, en ese tiempo se estableció un informe de evaluación de riesgo. Y esto ha sido modificado. Entonces, y explico por qué. A ver, el Decreto Supremo 020-2015 del año 2015 establecía que para continuar con el proceso de formalización, en aquellos casos que hubiera un potencial riesgo, se requería que las municipalidades dieran a COFOPRI un informe de evaluación de riesgo. Ahora, surgió toda una problemática respecto del informe de evaluación de riesgo, porque el informe de evaluación de riesgo, según las normas del CNPRED, del SINAGER, o sea, es emitido por un evaluador de riesgo. Entonces ya tenemos ahí un problema porque en aquella época había poquísimos evaluadores de riesgo y en la fecha actual inclusive, o sea, los evaluadores de riesgo solamente, bueno, la mayor cantidad se asientan en zonas pues de las ciudades, ¿no? Donde hay, digamos, mayor demanda de estos aspectos, pero en las zonas, digamos, más alejadas del país, no existían, digamos, suficientes evaluadores de riesgo para emitir los informes de evaluación de riesgo dictada por este dispositivo, por el 020-2015, que permitieran a COFOPRI continuar con el proceso de formalización. Además, eran por lo general, los informes de evaluación son mucho más costosos, porque implicaban una serie de aspectos que los técnicos especializados aquí seguramente comprenden mejor que yo, que un informe de análisis de riesgo que ve aspectos más puntuales. Entonces, surgía esta problemática, al final resultó una traba al proceso de formalización, por lo que, en coordinación con el CNPRED, se vio la necesidad de emitir, para fines de formalización, un informe de análisis de riesgo que era un aspecto más puntual y estaba circunscrito a un polígono que ocupa o sea, un perímetro del área que ocupa el asentamiento humano. Entonces, ya en este momento, ojo, en este momento ya no es necesario la emisión de un informe de evaluación de riesgo, sino solamente de análisis de riesgo. Y esta es la modificación que ha introducido el Decreto Supremo 020-2019 Vivienda, ¿correcto? Entonces, en la actualidad ya no se pide informe de evaluación de riesgo, sino solamente un informe de análisis de riesgo, ¿correcto? Esto es desde julio del año pasado. Bien, ¿y qué dice nuestro Decreto Supremo 020-2019 Vivienda? Dice que si el diagnóstico advierte que la posición informal se encuentra en posible zona de riesgo por las características del suelo, la cercanía a ríos u otros acuíferos, la cercanía a elementos de transmisión eléctrica u otros similares, o que se trate de terrenos de canales de condiciones de higiene y salubridad necesarias, solicita a la entidad competente, y allí entran los gobiernos locales, el informe de análisis de riesgo, ¿ves? Con el que cuente. En el supuesto que ya preexista, ¿no? Normalmente no hay pues un informe de evaluación de riesgo sobre la posición informal y es necesario pedirlo. Bien, entonces, respecto de la entidad competente, entonces acá hay dos aspectos. Se pide que un informe de análisis de riesgo a la entidad competente. Y respecto de la entidad competente, de la experiencia que hemos visto a nivel nacional, surge la consulta de a quién le pido, de las brigadas, ¿no? Del personal técnico que efectúa el proceso de formalización, a quién se le pide el informe de análisis de riesgo. Y la respuesta es que son competentes tanto la municipalidad distrital como la municipalidad provincial. Los dos pueden emitir válidamente en el ámbito de su circunscripción los informes de análisis de riesgo. ¿Por qué? Porque el RADU lo establece. O sea, en el ámbito de sus conclusiones ellos los gobiernos locales, las municipalidades, tienen la competencia para efectuar el análisis de riesgo en el marco del ordenamiento territorial y desarrollo urbano. Entonces, son competentes ambos. En el ámbito de sus conclusiones, claro, pues obviamente, ¿no? O sea, es solamente donde su jurisdicción llega.
¿Y cómo hace COFOPRI? Bueno, simplemente COFOPRI evalúa, la brigada, el jefe zonal, evalúa si es que la municipalidad distrital está en condiciones de emitir un informe de análisis de riesgo, o sea, tanto en recursos pues, humanos, con capacidad técnica, etcétera, ¿no? Y si está en condiciones, sencillamente pide a la municipalidad distrital. Ahora, si no tiene los recursos necesarios, porque puede tener un costo, tendrá que recurrir pues a la municipalidad provincial, que normalmente tiene más recursos, o sea, tanto personal como recursos económicos para efectuar el informe de análisis de riesgo. Pero ambos son competentes y son totalmente válidos, porque como ustedes van a ver ahora, para que emitir el informe de análisis de riesgo se tiene que seguir el procedimiento establecido por la Resolución Ministerial 020-2020 Vivienda. Entonces, este es un documento aprobado por esta resolución ministerial que establece ya un procedimiento a seguir por los equipos técnicos de los gobiernos locales para emitir válidamente el informe de análisis de riesgo. ¿Correcto? Bien, continuemos. Entonces, el inciso A del artículo 18 establece que si el informe de análisis de riesgo preexiste, COFOPRI lo solicita. Y la municipalidad tendría que darlo en el plazo previsto en el artículo 5 de la ley 3711, que son 7 días hábiles. Pero normalmente sucede que el documento no preexiste, o sea, el informe de análisis de riesgo respecto de la zona no existe. Sin embargo, en los casos que la entidad competente no cuente con dicha información, debe emitir el informe de análisis de riesgo en un plazo que no excederá de 30 días hábiles. Ahora el tema es este plazo de 30 días hábiles es para emitir el informe de análisis de riesgo, ¿no? Es para emitir el informe de análisis de riesgo respecto del área que ocupa la posesión informal. Correcto. Entonces, aquí tenemos el artículo 2 del Decreto Supremo 020-2019 de Vivienda, que establece que el informe de análisis de riesgo que emitan las entidades competentes, ya quedamos que eran los gobiernos locales, se ejecuta según lo contemplado en las disposiciones del capítulo 5 del Reglamento de Condicionamiento Territorial y Desarrollo Urbano Sostenible. ¿Ves? Entonces las normas se van concatenando. Entonces viene el RACDUS, viene el Decreto Supremo 020-2019 de Vivienda y aterriza en la Resolución Ministerial 020-2020 Vivienda, ¿no? Que esta resolución aprueba el procedimiento técnico del informe de análisis de riesgo con fines de formalización. Y ahora, digamos, vamos a explicar cómo se gestó esta norma, ¿no? Entonces, ¿qué sucedía? En la práctica se observó que a nivel nacional, las oficinas zonales, cuando solicitaban el informe de análisis de riesgo en el marco del RACDUS y en el marco de la aplicación del Decreto Supremo 020-2019 de Vivienda, pasaba que algunas municipalidades mandaban una hoja y decía informe de análisis de riesgo, decía, no, entonces, y otras municipalidades mandaban un documento de 50 páginas. Entonces preguntaban las oficinas zonales si esa hoja tenía validez, o si era suficiente o no era suficiente, qué características técnicas tenía que tener este documento. Entonces, nosotros ante la consulta que hacían, o sea, como Dirección de Normalización y Desarrollo, decíamos que si el documento es emitido válidamente por la entidad competente, o sea, por la municipalidad y está suscrito, es un documento plenamente válido, ¿no? O sea, en el entendido que es una ley dada, es un documento emitido por la entidad competente. Sin embargo, no dejaba de preocuparnos a nosotros y al CNPET y al Ministerio de Vivienda que no hubiera una uniformidad en la emisión de estos informes de análisis de riesgos, ¿no? Y la preocupación de la alta gerencia nuestra también era en el sentido que debería haber una uniformidad en la emisión de los documentos que constituyen el análisis de riesgo con fines de formalización. Entonces, por ese motivo, se creó un grupo de trabajo en el que participé yo junto con el ingeniero Richard Flores, equipo de miembros del CNPRED y del Ministerio de Vivienda, a fin de aterrizar en un documento técnico que sirviera de guía, repito, a los equipos técnicos de las municipalidades, tanto distritales como provinciales, para que cuando COFOPRI solicite un informe de análisis de riesgo puedan emitir un documento técnico análisis de riesgo con fines de formalización. Así lo dice la resolución ministerial, documento técnico informe de análisis de riesgo con fines de formalización, que contuviera todos los elementos técnicos necesarios para hacer una evaluación del riesgo de la zona de manera técnica y sostenible, ¿correcto? Entonces, este documento
procedimiento técnico de informe de análisis de riesgo fue aprobado con la resolución ministerial número 020 de 2000 vivienda, cuando aproximamos un documento técnico de aproximadamente 30 páginas en que se detallan los pasos que deben seguir, los análisis que deben efectuar los equipos técnicos de la municipalidad para que cuando COFOPRI solicite, cuando sea necesario hacer una evaluación de riesgo del área que ocupa el asentamiento humano, puedan emitir a favor de COFOPRI, a solicitud de COFOPRI, este documento técnico, ¿no? Entonces, en este aspecto yo tengo que agradecer la colaboración que nos brindan los gobiernos locales, que permiten a COFOPRI lograr sus objetivos institucionales en el sentido de otorgar títulos de propiedad y a su vez nosotros titular a la población de las municipalidades distritales, ¿no? De tal manera que hay una relación de mutuo beneficio en el sentido que tanto COFOPRI logra sus objetivos como las municipalidades tienen a través de la colaboración que le prestan a COFOPRI el beneficio de que la población de sus jurisdicciones reciben un título de propiedad con seguridad jurídica, ¿no? Inscrito en el registro público. Bien, entonces esa es la génesis de este documento procedimiento técnico del informe de análisis de riesgo con fin de formalización, que fue aprobado mediante resolución ministerial número 020 de 2020 vivienda, ¿no? Y como les mencionaba, establece un procedimiento técnico que permite identificar, caracterizar los peligros, analizar las vulnerabilidades, calcular, controlar, manejar y comunicar los riesgos para lograr un desarrollo sostenido mediante la adecuada forma de decisiones en la gestión del riesgo de desastres. Bien, entonces se ha aterrizado al final con un documento técnico que aplican las municipalidades, los gobiernos locales, para emitir el informe de análisis de riesgo a solicitud de COFOPRI cuando el diagnóstico requiera la evaluación de riesgo, la emisión de un informe de análisis de riesgo para continuar con el proceso de formalización. Bien, entonces este informe de análisis de riesgo es una herramienta que aplican los gobiernos locales, el personal técnico de los gobiernos locales en los procesos de asentamiento poblacional y planificación urbana, ¿no? Entonces esta guía técnica va a ser explicada a detalle en sus aspectos técnicos por el ingeniero Richard Flores, que como les mencionaba participó en el grupo de trabajo conjuntamente con el CNPRED para elaborar una ficha que diera las garantías necesarias, pero que también permitiera el proceso de formalización de una manera ágil. Entonces, se ha logrado pues aterrizar en este documento. Y ya para terminar mi presentación, porque va a entrar el ingeniero Richard Flores a explicar los aspectos técnicos, quiero mencionar un aspecto importantísimo, ¿no? Surge siempre la pregunta en los equipos técnicos de los gobiernos locales, ¿quién puede firmar un informe de análisis de riesgo con fines de formalización emitido en el marco de la resolución ministerial número 020 de 2020 vivienda, en el marco de este documento técnico? Entonces, lo que yo le tengo que decir, el documento técnico que forma parte de la resolución que fue aprobado por esta resolución ministerial 020 de 2020 vivienda, establece en su página 20 o 21 que quienes pueden firmar los documentos técnicos. Entonces, ¿qué dice este documento? El documento dice que lo pueden firmar los jefes responsables de las áreas que dentro de las municipalidades de los gobiernos locales son los responsables, según su organigrama, según su ROF, de hacer el análisis de riesgo, ¿no? Como hemos visto, el análisis de riesgo se efectúa dentro del RACTUS, y el RACTUS es acondicionamiento territorial y ordenamiento territorial y desarrollo urbano sostenible. Entonces, siempre hay una entidad, un órgano dentro de la municipalidad que es el competente para hacer esta función, el hacer el análisis de riesgo. Esa es la entidad o el jefe responsable de esa área, el equipo técnico es los que deben emitir este informe de análisis de riesgo y suscribirlo, ¿correcto? La norma dice que el documento técnico puede ser efectuado por un evaluador, o sea, ya en evaluador en el sentido de una persona calificada como tal por el CNPRED. Sin embargo, dice que es recomendable, pero si no hay evaluadores en la municipalidad, no hay ningún problema. El documento dice que en lo posible los trabajos del análisis de riesgo deberían ser diseñados y conducidos por profesionales formados y acreditados como evaluadores de riesgo. En lo posible. Claro, en lo posible, porque realmente es recomendable que sea un evaluador, el que tenga una capacitación previa en el CNPRED, entiendo, una certificación de que es un profesional competente. Sin embargo, los profesionales de las áreas de ciencias e ingeniería, o sea, ingenieros, pueden participar o hacerse cargo de esta tarea. O sea, hacerse cargo, ser responsable, suscribir, sirviéndose para ello de lo dispuesto en el presente lineamiento técnico. Pero para ello tienen que aplicar el procedimiento técnico de análisis de riesgo aprobado por la resolución ministerial. Entonces,
para que emitan válidamente el documento informe de análisis de riesgo con fin de formalización a solicitud de COFOPRI, tienen que aplicar el procedimiento técnico que ha sido aprobado por la resolución ministerial número 020 de 2000 Vivienda, que establece pues, los pasos que deben seguir para emitir este informe de análisis de riesgo.